el grabador, la grabadora. Ok. Hasta aquí no hay duda, ¿verdad? Son los actos previos, los que hemos visto. Hasta ahorita, José Juan, Randy, no tenemos todavía el producto de nuestro actuar. Ahora sí, vamos a generar ese producto en de esta forma, la parte formal del despacho aduanero. A ver, que se quite esto. ¿Vale? Ya encontré las diapositivas que me decías, Carla, en un ratito más las subo. Ok, las voy a pasar por el chat Gracias. como material adicional. Actos formales. Una vez que tengo el valor de la mercancía en aduana. Ahora sí viene el pedimento, ¿no? Ahí. Así es. La clasificación. La identificación del importador. Y voy a ponerle vendedor para que no se vea que es un proceso de exportación. Del vendedor extranjero. Del exportador de allá. Perdón. Me emociono y escribo rápido y luego no escribo bien. Del vendedor. Sí, el destino de la mercancía. ¿Se acuerdan? Su régimen aduanero. Y aunado a esto, su cálculo previo de impuestos, de los impuestos de importación. ¿Se acuerdan qué impuestos pago en aduana? Sí. ¿Cuáles? A ver. IVA, arancel, IEPS y el ISAN. Eso. Muy bien. Sí aprendieron en DX3. Ahí está. Ahora sí, voy a generar el pedimento. El pedimento, de acuerdo a ver si acuerdan cuál es el anexo de las reglas generales de comercio exterior. ¿Qué anexo es? De las reglas generales de comercio exterior. Híjole, ¿lo vieron cuando hicimos el pedimento? ¿Lo vieron en clasificación 2 y en Lex 3? Ustedes son el grupo que más ha utilizado el simulador que tengo. ¿Y no se acuerdan? Bueno, anexo 22. El anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior me va a decir cómo voy a crear el pedimento. Y entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, asignar número de pedimento. ¿Cómo se hace el número de pedimento? Son 15 dígitos, acuérdense. A ver, díganme. Es con el año, con los números de la patente. 2 dígitos para el año, 4 dígitos para la patente. Ah, no es cierto, me falta algo. Ya me voy contigo, ya ves. 2 dígitos para el año, 2 dígitos para la aduana. ¿Cómo lo pongo? Aquí le voy a poner de aduana. 4 dígitos para la patente. Un dígito más para el año, el último dígito del año. Y los demás dígitos, ¿qué son? Son 6. Voy a poner aquí 0000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 15 dígitos. Cuéntenlos a ver si estoy bien. Año. Aduana. Patente. Año. Y este es el consecutivo de la aduana. Bueno, eso lo voy a meter a mi, ¿cómo se llama? Mi documento, a pesar de que ya lo tengo, la reglamentación, la base legal es el anexo 22 de las reglas generales, pues lo voy a poner para que cualquier persona que entre a laborar a mi empresa, a mi agencia aduanal, sepa cómo asignar un pedimento, por muy novato que sea. Ya está. El número 1 es asignar pedimento. Número 2, ¿qué? Pues el llenado propiamente, ¿no? Aquí hay algo bien importante. El régimen aduanero debe estar en concordancia con la operación de la que se trate. ¿Cuáles operaciones pueden ser? Solamente hay 3 operaciones en aduana. Importación, exportación y tránsito. Tránsito. Importación, exportación y tránsito. Importación, llegada de mercancía a mi país. Exportación, salida de mercancía de mi país. Y tránsito, cuando no voy a hacer el despacho en esta aduana. Lo único que voy a hacer es un pedimento de tránsito con todas las de la ley, ¿eh? El pedimento debe llevar lo mismo que si fuera para cualquiera de estas 2 operaciones. ¿Sí? Ahora, estas operaciones van combinadas con su régimen de importación, su régimen aduanero.
También la de exportación y el tránsito, pues no, ese no. Ese nada más digo que del tránsito de suyo es un régimen aduanero. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, yo debo especificar aquí que el llenado de la cabeza del pedimento, de la hoja base, debe considerar todo esto. Además, ¿se acuerdan? Debe tener la aduana de entrada, cómo llegó la mercancía, bajo qué tráfico, si llegó por mar, por aire, por tierra. Y si llegó por tierra, si fue por tren o por barco. O, en su defecto, si llegó por ducto, ¿no? ¿Se acuerdan que también tenemos esa opción? Bueno, todo Sí. esto es como clase de Legis 3 y ¿cómo se llama? Gestión de la calidad. Todo esto lo debo manifestar en un documento. Puedo agarrarme y fíjense cómo es la cosa, ¿eh? Copiarme lo que diga el anexo 22. Claro que el anexo 22 está muy escueto, me remite a apéndices y demás, ¿no? Aquí sí tendría yo que definir qué régimen aduanero, qué tipo de operación, qué tipo de régimen y el tipo de pedimento del que se trata. Recuerden que hay un pedimento por cada régimen y por cada operación. La combinación es muy amplia. Incluso hay pedimentos de rectificación, ¿sí? Cuando es un pedimento normal o de rectificación. Si es un pedimento que venga importación definitiva, importación temporal. Y si es importación temporal, si va a ser para retorno de la mercancía en su mismo estado o si va a ser para, ¿cuál es la otra? La otra posibilidad. ¿Quién me dice? ¿Quién me dijo yo? El régimen de temporal. Cuando, A ver, adelante. cuando una transformación, pero no se quedan y se vuelven a ir, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Exacto. Una importación temporal para elaboración, transformación o reparación. ¿Sí? Hay ahí lo que se conoce como el salto arancelario. Entra mercancía con un tipo de clasificación, se produce un bien diferente y ese bien diferente tiene un salto, tiene una nueva clasificación. Ahí entran un chorro de cosas que ya son propiamente de la operación, como las reglas de origen, una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, de cada tipo de tratado con los que México ha firmado con los diferentes 40 y tantos países, con 47, 48 países, 12 tratados internacionales, habla de reglas de origen, cuándo se considera la mercancía mexicana, cuándo no, para los diferentes tratados. Por ejemplo, México tiene ahorita el Tratado Fundamental de México, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? El Temec. El TEMEC. El TEMEC tiene reglas de origen y dice, por ejemplo, que Y ciertas... según es por el porcentaje de Integración lo nacional. que... Sí, Ah, muy bien, Carla. Porcentaje de integración nacional. Y en función a dos cosas, en función a costo o en función del número de partes. ¿Sí? Generalmente se basa en el costo. Entonces, sí, cada una de ellas y esos regímenes de importación tienen que tener aquí una concordancia. No puede ser que venga un pedimento al que le diga que es de importación y lo ponga en un régimen que no va a ser el adecuado. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, pues nuestro manual tendrá que llevar a toda esta información, ¿sí? Cómo asignar la cabecera el llenado de la cabecera del pedimento. Luego tendríamos que llenar la parte correspondiente a los impuestos, pero ¿lo puedo hacer ya? Pregunta. ¿Ya puedo poner en mi pedimento cuánto es de impuestos? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden ustedes el simulador. Voy a abrir otra hoja para pasar esa a parte. ver. Tengo que llenar el anexo. Ya tenemos se supone que ya tenemos el valor de la mercancía en aduana y ya tenemos los impuestos que se van a pagar. En global. Ya lo tenemos en global, Ajá. pero ¿qué tenemos que hacer? Un desglose a nivel partida. Desglosar las partidas. ¿Qué es la partida? No es la partida arancelaria, no se me confundan. ¿Qué es la partida? Como el costo del producto. Recuerden ustedes que hay un documento fundamental dependiendo del método de valoración. De la factura. Exactamente. Cada factura lleva por lo menos una partida, si no tendría sentido, y N número de productos que compré. Es el detalle de cada producto que estoy importando, que puede ser de 1 a N, siendo N, pues cualquier número, ¿no? Ahora,
es importante entender que pues también hay una limitación en cuanto a la forma de operación de la mercancía. Si traigo mucha mercancía y muy variada más bien, no mucha, muy variada, entonces va a ser más complicado, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Bueno, desglosar las partidas. Supongamos que tenemos 3 partidas, como está mi simulador. Tenemos un desglose de partida 1, donde vamos a poner su valor de la mercancía, y aquí vamos a aplicarle, pues, el ISAN, no, perdón, el IGE. Era lo que hacíamos en el Excel, ¿no? Que Exacto. poníamos que a la factura al final salía, no sé, de 100 pesos, pero 100 pesos eran 3 productos, los teníamos que dividir. Así Bueno, es. teníamos que sacar el valor de cada producto y aparte dividirle los impuestos y lo de todo lo del Icoterm y el transporte y todo eso, ¿no? Los gastos incrementables, ¿no? Pero ya lo tenemos, ya tenemos el valor de la mercancía, ya lo hicimos, eso ya lo hicimos, prorrateamos, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya obtenemos el valor de esa mercancía y a esa le vamos a aplicar el IGE y el IVA, si es necesario. Y si es necesario, estos dos los voy a poner entre paréntesis, el IEPS y el ISAN. Estos no cohabitan, ¿eh? O sea, no hay carros, vehículos nuevos que paguen IEPS. Ni hay golosinas o cosas así que paguen ISAN. No cohabitan. O es uno o es otro, dependiendo de la mercancía. Estos, pues, siempre hay IGI, aunque sea exento. ¿Sí? Siempre va a haber un valor de IGI, aunque este sea cero, porque está exento. Y el IVA puede ser que sea el 16, el 8 o sea 0, si está exento de IVA. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuándo paga 8% de IVA y cuánto paga 16? Cuando están en frontera Exacto. es 8 y cuando están en el centro del país es 16 y 0 es exento. Ok. Bueno, una vez que ya desgloso mi partida, capturo cada partida en mi anexo. Capturo. Ay, perdón, estoy aquí escribiendo medio gacho. Capturo partida por partida. ¿De acuerdo a qué? ¿De qué documento? Recuérdenme. A la factura. No. ¿A qué documento? ¿Cuál es mi documento marco? El pedimento, no sé. El marco. ¿Cuál es mi instructivo? El anexo 22. Sí. Ah, ya. Siempre ténganlo. Y ahí los apéndices del anexo 22 correspondientes. Ya, tengo todo esto. Ahora sí me regreso a mi pedimento general, a mi pedimento a nivel pedimento, aunque válgase la redundancia, pero acá, ahora sí voy a calcular los impuestos globales, porque los impuestos no los voy a pagar de artículo por artículo, voy a pagar la suma. Aquí le voy a poner la La suma. elaboración del pedimento puede ser como una certificación aparte también. Yo Un creo que proceso. no. Yo creo que ahí ese proceso estaría muy complicado porque sí se puede, ¿eh? Yo creo que sí, pero yo operativamente no lo certificaría. Porque No, pues es mero trámite, ¿no? la misma autoridad te va a dar la certificación, ¿sí? Ya cuando tengo todo esto sí, por ejemplo, esto, pues claro, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Incluso hasta cómo aplicar las reglas generales y las complementarias. No se diga. Aquí ponemos, Randy está entre y sale. Aquí ponemos qué método y bajo el método qué documentos tenemos que buscar. Aquí implica conocimiento de la factura, si es que hay factura, y del Incoterm. Y del transporte. Sí, en el Incoterm viene englobado todo. Recuerden que el Incoterm me va a definir la logística que tengo que llevar a cabo para traer la mercancía. El valor de la mercancía no va a ser más que la suma de la factura más el Incoterm. ¿Sí? Si mi factura es CIF, pues ya no le pongo nada. Ya me la pusieron aquí, me hicieron un favor de traérmela hasta mi casa. Pero si mi factura es FOF o es Xworks, entonces tengo que sumarle toda la logística que implica el Incoterm. ¿Sí? Y ese es el valor de la mercancía. Pues claro. Y bueno, y si no tengo una forma de hacerlo con una factura,
Entonces tengo que acudir a los siguientes 5 métodos que me marca la ley Ay, aduanera sí, ya o sé esos que el están acuerdo bien. general de la OMC, el acuerdo general en materia de valoración aduanera de la OMC, que son iguales. O sea, la ley aduanera es un refrito de este acuerdo. ¿Ok? Esto sí. Este también. Este también. ¿Por qué? Porque tengo que tomar en cuenta, pues que voy a clasificar. ¿Cómo clasifico? ¿Recuerden? Por uso, pero también ¿Por uso o por composición. composición? Siendo la primera la de abajo, ¿verdad? Me dejé llevar. Esta es la 1 y esta es la 2. ¿Sí? Si hay combinaciones de ambas, si hay un producto que cabe en una, puede ser varios números arancelarios, varios códigos, me tengo que tener a las reglas generales. Y si aún más tengo más problemas, pues me voy con las reglas complementarias, ¿no? Las reglas complementarias, recuerden, las reglas generales aplican para todo el mundo, es el sistema armonizado. Y las reglas complementarias aplican exclusivamente para México. Ahí es donde nos dice que un ataúd no va a ser mercancía si trae restos adentro, ¿no? ¿Se acuerdan? Toda esa parte. Esto Sí, sí, sí. sí puedo certificarlo. Ahora, ya tenemos ahí el procedimiento general. ¿Qué sigue? Ya de los actos formales ya tengo mi pedimento. Ahora ya lo cumplí, de acuerdo al artículo 22, al anexo 22, perdón, ya lo tengo listo. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Dice que se manda a validar ante el SAT. Así es. Sí, ese procedimiento es un procedimiento electrónico. Antes, cuando no había computadoras, pues había que llevar casi tu pedimento a mano para que te le palomearan. Hoy ya no. Ese procedimiento es validación, prevalidación, perdón. La firma de validación. Prevalidación. Hasta aquí es una prevalidación que me va a dar el sistema. ¿Qué va a checar el sistema en esa prevalidación? Pues que esté bien el número de pedimento, que esté concordante el tipo de operación con la situación de, ¿cómo se llama? De la operación misma, ¿no? El régimen y el tipo de pedimento. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Que vengan bien los datos, bueno, que vengan llenos los datos del importador y del exportador y que estén calculados los impuestos. No se va a meter a fondo de esto. Nada más va a prevalidar que esté bien lleno. Si hay un error en el cálculo de los impuestos, que no sea evidente, que no sea una cuestión aritmética, que en lugar de poner 45 le pusieron 54, una cuestión así, no va a hacer otra cosa. Si el error viene de la clasificación porque apliqué mal un código arancelario y calculé mal los impuestos por lo mismo, porque tomé otra tasa, ad valorem, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que me la van a votar en la verificación, perdón, en el reconocimiento. Ya que me prevalidan, esto se envía, esto es de ida y vuelta, va para allá y me lo validan. Entonces, ahora sí, generar el pedimento definitivo. Antes se imprimía, hoy se envía. Y en este momento, cuando genero, Profe, sí. antes del paso del pedimento definitivo, yo tengo el pago de los impuestos, bueno, la validación de pagos de impuestos, llevar físicamente a la aduana a los tramitadores, llevar al módulo de facturación de gastos, de cuenta automatizada de facturación de gastos, solicitar los impuestos y cuenta de gastos de la agencia y ya luego el pedimento definitivo. No. El pedimento definitivo lo vas a generar. Cuando vas a generar tu pedimento definitivo es que porque ya tienes calculados tus impuestos, para empezar. Aquí no te van a prevalidar si no llevas monto de impuestos. Generas el pedimento definitivo y aquí se detonan dos cosas. Por un lado, se envía ya a través del SAI, famoso sistema de automatizado aduanero integral, ¿sí? Y por otro lado, se va al banco. Antes se imprimía. ¿Al banco para qué? Para el pago de los impuestos. ¿Cuáles impuestos? Los determinados en el pedimento. Recuerden que el pedimento cumple dos funciones básicas. La primera es la declaración de impuestos. A la autoridad lo que más le interesa pues, es la recaudación. Y la segunda es la legal estadía de la mercancía, el reconocimiento de la legalidad del procedimiento. ¿Sí? Una vez que el procedimiento está ya autorizado, está definitivo, cambia el estatus de la mercancía, ya no es extranjera,
ya está nacionalizada, porque el pedimento tiene esa atribución. ¿Sí? Parece mentira, ¿verdad? Parece una cosa tan sutil. Pues sí, está ahí adentro, pero ya ahora ya no es extranjera. Ya a partir de que el pedimento está integrado, entonces es una mercancía nacionalizada. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues pagar las cosas estas. Y se va una copia del pedimento al SAI por medio de métodos electrónicos hoy día. Ya no se imprime nada. Ahora los oficiales de registro, oficiales de comercio exterior, ya traen tabletas. Ahí les caen los pedimentos electrónicos. ¿Sí? Ahí les caen los pedimentos y estos pedimentos los van a revisar. De aquí, ya el tramitador se va con su tableta o con su USB. La ley dice bien clarito que puedes utilizar medios electrónicos o medios de almacenamiento digital. ¿Cuál será la diferencia? Bueno, te las voy a decir. Los medios electrónicos son directamente de la red a través de su sistema, su plataforma, su SAI, ¿sí? Ellos pueden cachar el pedimento con el número de pedimento. Y la otra es que si no tienen esa posibilidad de medios electrónicos, entonces almacenamiento digital, que son las famosísimas USBs, las famosas memorias USB. Ahí llevo mi documento ya en electrónico. ¿El banco qué hace? El banco genera una certificación de pago. Que le regresa al agente aduanal. ¿Sí? Y a su vez también lo envía al SAT. Pero imagínense el número de operaciones que llevan a cabo. Entonces, es importante que este señor, cuando se vaya ya a la aduana, se vaya con su certificación de que ya pagó. Su documento electrónico que diga ya hay, con firmas electrónicas y caracteres y todas estas cosas modernas que hoy en día pues, nos da las tecnologías de la información. Ya con todo eso, se va a la aduana. Ahora sí. Y solicita el desaduanamiento. La mercancía está por acá estacionada, guardadita. Bueno, ya me la traen. Y aquí se lleva un proceso bien interesante. Primero, la mercancía, toda la mercancía, entra a un sistema aleatorio. Por acá lo voy a poner abajo. Sistema aleatorio de reconocimiento. Esto no lo vamos a certificar de ninguna manera, no depende de nosotros. Quizás la autoridad sí. Para la autoridad podría ser un proceso auditable, ¿sí? En gestión de la calidad, reconocimiento. Para mí no. ¿Por qué? Porque no depende de mí, depende de la Secretaría, del SAT, depende de la Agencia de Aduanas, etcétera. ¿Sí? Con esto, ¿qué es el sistema aleatorio? ¿Se acuerdan? De reconocimiento. El semáforo. El semáforo famoso. Efectivamente. El sistema aleatorio de reconocimiento es el semáforo. Si es verde, se va a la mercancía. Pero eso no quiere decir que aquí donde le estamos viendo no revisemos la documentación. El oficial que me va a entregar tiene la obligación de revisar la documentación electrónicamente, que concuerde que vaya el pedimento perfectamente certificado, pagado, que los documentos, la factura comercial, el certificado de origen, el certificado de cumplimiento de la norma, ¿cómo se llama? El conocimiento de embarque y cualquier otro, la lista de empaque incluso, vaya. Si todo está ok, vámonos, se va, se sale de la aduana. Pero si le tocó en suerte rojo, entonces aparte de la documentación, va a ser un reconocimiento físico de la mercancía. Va, este contenedor se viene a una orillita y aquí ahora sí lo van a tener que sacar, lo van a tener que abrir. Ya será por un método estadístico que el oficial de comercio determine si bajo la mercancía toda o si hago muestreo, ¿sí? Normalmente se hace muestreo, pero además aquí están los perros, están los infrarrojos, ¿cómo se llama? Los rayos gamma, puede haber rayos X. Si encuentran alguna anomalía que no se ve, aquí hay cajas, ¿no? Aquí hay pilas de cajas, acá hay pilas de cajas. Imagínense que aquí adentro viene algo que no está bien. Entonces bajan toda la mercancía, toda la merca la bajan y determinan si esto está bien. ¿Por qué medios pueden instaurar un PAMA? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que detona la instalación de un PAMA o la instauración de un procedimiento?
Mercancía Cuando sospechosa. Más que sospechosa. Aquí ya no va a ser sospechosa. Aquí van a peligrosa, ¿no? No. No, la peligrosa tiene un tratamiento especial. Más bien es que el pedimento, que la clasificación no corresponda a la mercancía. Que los impuestos se hayan pagado menos. Fíjense, curiosamente. Incongruencia entre el pedimento y la mercancía. Así es, la mala clasificación. Y la otra es volumen mayor de la mercancía. ¿Cuánto es? O sea que el margen de error es más o menos 10%. ¿Perdón? el margen de error 10%. del pedimento tiene que ser de un 0%. No, hay un margen en el volumen de un 10%. Si tú dijiste que traías 1,100 cajas y nada más, y traes 1,200, pasa. Pero si traes 1,202, te quedas. PAMA, seguro. Sí, PAMA seguro. Entonces, así es como procede la autoridad. ¿Sí? Ya que verificó, hay dos opciones. O te vas ya a tu casa, o te vas a un PAMA. Hay una tercera posibilidad, ¿cuál es? Aquí ya te quedó estacionado con tu mercancía embargada y tienes 4 meses de alegatos. Es el coco de los importadores. La otra es un segundo reconocimiento. El coco. Segundo reconocimiento. ¿Un segundo qué? Ah, ya. La autoridad no le cree a sus Reconocimiento. oficiales de comercio exterior, entonces una empresa privada concesionada tiene la atribución de llevar a cabo un segundo reconocimiento. ¿Y cómo se sabe si viene un segundo? Pues igual, con el sistema aleatorio. Desde que sale el pedimento ya generado, definitivo, ya se sabe. Claro que no lo saben ellos, porque es un código interno. El agente aduanal, en este caso, el representante del importador, no sabe que puede haber un segundo reconocimiento. Y ese segundo reconocimiento es muy parecido al primero, y lo que busca es corroborar que se estén haciendo las cosas bien en la aduana. Ahora bien, yo les pregunto, ya en la siguiente sesión vamos a empezar a trabajar con un proceso. ¿Qué proceso quieren ustedes que certifiquemos? ¿Cuál de todos? De este lado, ¿Qué será el de la clasificación? No, ¿Va? es mucho, ¿no? No, vamos a Que hacer otro dijo que se podía el valor de la certificar. mercancía, pero yo me inclino más por la clasificación. Sí, de verdad, créanlo. No está tan Muy difícil. bien. Ya tengo el ejercicio. Soy medio tramposo. Pero vamos a hacerlo y vamos a recordar la... Pero entre todos, ¿verdad? Sí, claro. Entre todos. ¿Ok? Ya a la siguiente hora ya van a tener una idea más precisa de cómo hacer una certificación. De un proceso. ¿Sale? Sí, ¿Tienen profe. dudas, preguntas, aclaraciones, molestias? Regañan. Todo bien, pues. No, ¿Todo profe, bien? todo muy bien. Bueno, préndanme Sí. sus cámaras, pues. Aquí le voy a parar porque seguramente Zoom me va a dar el cortón y me va a dar mucho coraje, como siempre. ¿Sale? Voy a dejar de compartir. Prendan sus cámaras para saludarlos. Muy bien. Me dio mucho gusto. ¿Quién me faltó? A ver. Andrea, ¿estás aquí? Laura, ¿qué pasó con Laura? Sí se conectó, ¿eh? Sí estaba. Sí, pero se acaba. De hecho, a Pablito, bueno. Pues sí, solamente Saúl que está con su pena, caray. Sí les comenté, ¿no? Falleció su papá. Pero bueno, esperemos que se reponga pronto la familia. Creo que su mamá también está enferma. Ojalá Dios quiera salga porque imagínense qué golpe va a ser, ¿no? Y esta cosa no tiene palabra de Dios y pues hay que cuidarse mucho, hay que seguir como estamos, bien protegiditos. Si salgan con sus cubrebocas. Ya había una hora que dice la OMC que hay que usar 2. Yo no había visto, la verdad. Antier empezaron a decir, ¿no? Entonces es importante tener conciencia, tener responsabilidad y cuidarnos porque pues las cosas no están fáciles. Está muy, muy terrible el asunto. Entonces, desde nuestra trinchera hacer lo que podamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no tienen más preguntas, voy a cortar aquí la sesión. ¿A qué hora regresamos, A las profe? 6:20. ¿Qué hora es ahorita? A las Sí, 6:20. las 6. Ahorita 5:54. pónganse a revisar sus apuntes sobre la clasificación arancelaria.
¿Ok? Por ahí deben tener ya información. Nos envía las diapositivas, profe. Ahorita se las envío, ahorita mismo se las envío del despacho. Sí, por favor. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, todo bien. No. Gracias. Vamos a hacer dos cosas. Primero, revisen ustedes ahorita la normativa ISO 9001-2015. Ya se las envié, ya la hemos visto. Ahorita en la siguiente sesión vamos a aprovechar las láminas que ya tienen. No las tienen, ¿verdad? No, se las voy a mandar. Las láminas de la normativa y vamos a tratar de encuadrar el proceso de clasificación arancelaria en esa normativa ISO. ¿Ok? De ahí debe salir un buen producto. Bueno, sale y vale. Pues aquí le corto. Nos vemos al rato a las 6:20. ¿Va? Sí, profe. Lean las reglas, por favor. Lean la clasificación. Lean qué onda con la clasificación arancelaria. Es más, agárrense su ligi y lean las reglas generales. Recuerden, recordar es vivir y esto pues, es un buen ensayo. Nos vemos al rato. Muy bien, profe. Bye.